Bien chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase de lenguajes de programación. El día de hoy vamos a seguir viendo y conociendo el lenguaje Lisp, viendo uno de los lenguajes del tipo funcional y viendo cómo se desenvuelven. Hasta ahora hemos visto pocas cosas. Primero hemos visto un par de veces cómo se instala uno de los tantos intérpretes de CLisp. En este caso instalamos CLisp, que es de Common Lisp, GNU. Existen otros como GLC, que también es de GNU y es gratuito. En este caso, CLisp es uno de los más usados y la verdad es que nos va a permitir trabajar lo normal y lo básico de CLisp en este caso. Bien. Hasta ahora que hemos visto primeramente cómo se trabaja con una forma. En este caso habíamos visto que estas formas se denominan expressions, que es una lista de elementos. En este caso tenemos un elemento que es una palabra obviamente propia del lenguaje que lo vincula con el siguiente elemento, que vendría siendo este texto. Lo voy a dejar ahí. Este texto que vendría siendo el siguiente elemento de la lista. Entonces, este lenguaje, como ya habíamos visto, se llamaba Lisp porque es una programación de listas, list programming. Entonces, cada una de estas cosas tenemos que verla como una lista. Es el primer elemento y el segundo elemento, el string segundo. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Entonces aquí tenemos una salida y una entrada de elementos por teclado. Hemos visto cómo se desarrollan las funciones, algunas cosas de formato para poder mostrar algunas cosas, y también las operaciones básicas, y hasta ahí quedamos. Ya hemos visto en realidad hasta dónde se pueden realizar algunas, ni siquiera las operaciones básicas, hemos visto cómo se pueden mostrar distintos tipos de valores. Entonces ahora vamos a ver el tema de las operaciones básicas. Operaciones en Lisp existen muchas y esa es una ventaja. Vamos a hacer un nuevo archivo, lo vamos a guardar, vamos a decir que esto va a ser siguiendo con esto va a ser ejemplo 3.lisp. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a copiar la primera línea que tenemos acá, que va a ser este set print case capitalize, que lo único que hace en realidad es poder poner en mayúscula la primera letra de una oración cuando se imprime. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es poder mostrar cuáles son los tipos de operaciones básicos. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero, bueno, aquí los comentarios, las operaciones básicas, que en este caso van a ser, ¿cuáles creen ustedes que van a ser? Suma, resta, división, multiplicación. Ya, suma, resta, división y multiplicación. Son las cuatro básicas. Más se le añade una más, o sea, dos más en realidad. ¿Cuál creen ustedes? Potencia, El resto. El resto, potencia. que en este caso va a tener dos nombres, por eso son dos más. Por un lado va a ser rem y por otro lado va a ser mod. Estos dos funcionan de la misma manera, no nos dan los mismos resultados, pero funcionan tratando de ver cuáles son los restos de una división. El clásico que nosotros conocemos es el mod, el módulo, que toma el resto de lo que queda al dividir en números enteros. En el caso del reminder, es lo que se realiza cuando nosotros ejecutamos un elemento en este caso. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra y vamos a ver para qué sirven. Primero vamos a imprimir también, además de imprimir del print, también esta format que podemos mostrar por pantalla elementos, como por ejemplo vamos a realizar una operación. En este caso recuerden que la forma de operación en Lisp es distinta a los demás lenguajes. Primero va la operación y luego van los números a los cuales se van a realizar esas operaciones. En este caso va a ser, por ejemplo, podemos decir que va a ser 5 y 4.
Y esto nos va a dar un resultado que nosotros aquí lo vamos a mostrar con colita de chancho D y colita de chancho porcentaje. Colita de chancho D nos muestra un decimal, colita de chancho porcentaje nos muestra salto de línea. Y con eso vamos a usar la operación. ¿Qué operación? Esta operación. Justamente la que estábamos mostrando aquí, que vendría siendo 5 y 4. Si se dan cuenta acá, lo que estamos realizando es que tenemos una lista, forma del primer elemento, luego T, luego viene este string y luego viene la operación. Esto vendría siendo una lista anidada y tendríamos en esta lista pequeña el más, el 5 y el 4. Se va a hacer primero esta operación y luego se va a complementar con el texto y se va a poder mostrar. Vamos a hacer la operación entonces para que la puedan ver. Acá vamos a entrar a Lisp y vamos a llamar a clisp. Vamos a ejecutar ejemplo 3.clisp. Es Lisp. Y vamos a ver qué tal nos dice. Nos dice claramente más 5, 4 es igual 9, que vendría siendo la operación normal de 5 más 4. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que entender cuál es la forma en la que nosotros podemos realizar las operaciones. Vamos a hacer entonces las demás operaciones. Aquí vamos a hacer menos, o sea que le vamos a restar 4 al 5. Vamos a hacer por, vamos a multiplicar 4 y 5, que tengo que cambiarlo igual. Y aquí tenemos que hacer la división, 4 y 5. Y vamos a aprovechar también de hacer una extra de división para que podamos ver cómo funciona en los dos casos. Vamos a colocar que 4 decimal, entonces vamos a ver dos tipos de resultados de división. Entonces si nosotros ejecutamos esto, nos vamos a dar cuenta que aquí se hace la operación. En este caso ya habíamos visto el 9. 5 menos 4 vendría siendo 1. 5 por 4, 20. Fíjense esta división. 5 dividido 4 nos da 5 cuartos. Pero si nosotros hubiésemos agregado en este caso un decimal, lo toma como una operación matemática normal y sería un cuarto. 1, un cuarto. En realidad, 1,25. ¿Se entiende, cierto? Sí. Bien, vamos a hacer los otros dos. Vamos a hacer los otros dos que nos quedan. En este caso va a ser el reminder y el módulo. El map. Rim y módulo. Mod. Esto lo vamos a eliminar esto porque no tiene sentido dejarlo ahí. Y vamos a ver qué nos muestra cada uno. De hecho, podríamos hacer, en vez de... Voy a dejar 2 y 2. Ya para ver qué es lo que nos deja en realidad este elemento. Ya, fíjense que acá el módulo, en este caso, el módulo es 1 porque aquí tengo que cambiarlo también, perdón, aquí deberíamos haberlo cambiado, este vendría siendo 2. Y ahora sí. Entonces, el reminder, en este caso, vendría siendo 1 y el módulo vendría siendo 1. Ya, porque en este caso el módulo, si se dan cuenta, esta operación no es exacta, por lo tanto queda 1 fuera y se vendría siendo el módulo. Y en este caso el reminder es muy parecido, pero vendría siendo el- la cantidad de elementos que quedan fuera de esta operación, 1 en total. Lo más común es el módulo, así que lo más probable es que lo sigamos ocupando de esa manera. Pero, como ya algunos anticiparon, Lisp tiene muchas otras operaciones matemáticas. Así que vamos a ver la operación en este caso. Operaciones científicas. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a copiar este. Y vamos a ver que también tenemos la forma de trabajar con exponente.
exponente, podemos decir que esto va a ser 4 al cuadrado. Y vamos a dejar esto tal cual como está acá. Exponente 4 y 2. Y esto nos quiere decir que va a ser el exponente, o sea, 4 al cuadrado. Ahí sí. Vamos a seguir trabajando con esto entonces. Vamos a ver que también podemos hacer, por ejemplo, la raíz cuadrada, SQRT, que vienen nativas. En este caso, la raíz cuadrada implica solamente un elemento. Así que la raíz cuadrada es 16. Vamos a colocar aquí SQRT, SQRT de 16. Aquí podemos colocar que, por ejemplo, esto tiene que ser eh, SQ, SQRT de 16 igual a 4, obviamente. El otro que vamos a ver va a ser un exponencial. Un exponencial que es un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados de esto. Por ejemplo, vamos a poner el exponente 1 y vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con el exponente de Euler. ¿Ya? En este caso podemos trabajar con esto y vendría siendo Euler elevado a 1. Y por eso nos va a dar un valor más o menos como 2, y algo. Eh, de esto también podemos trabajar con los logaritmos naturales. Hacer log. Y tenemos dos elementos. Por ejemplo, podemos tener aquí 1000 y 10. Y esto nos va a resultar, si nosotros lo hacemos acá exactamente igual. Voy a copiar esto. Esto va a ser en realidad igual a 3 porque nosotros vamos a tener, en este caso, 10 elevado a 3. Y eso va a ser igual a 1000 en este caso. ¿Ya? Por eso se nos daría esa respuesta. La siguiente tendría que ser, vamos a ver que también podemos comparar. Tenemos la expresión EQ que nos permite comparar cualquier elemento. En este caso pueden ser números, pueden ser textos, así que vamos a trabajar con texto. Voy a decir que, por ejemplo, de los que están acá, a ver, voy a colocar aquí chanchito. Chanchito, y aquí chanchito me va a devolver verdadero o falso dependiendo de lo que nosotros le entreguemos. Aquí este elemento también va a ser D, así que no importa. Y esto va a ser booleano. Booleano. Vamos a copiar y pegar. También podemos, por ejemplo, ver cuál podemos redondear elementos. Para eso existen varias formas de redondearlo. En este caso existen dos. Una es floor. ¿Alguien sabe qué es lo que significa floor en inglés? ¿Piso o no? El piso. Eso quiere decir que si yo coloco, por ejemplo, 5,5, ¿qué es lo que me va a dar por resultado? 5. 5. Muy bien. Entonces esa es la idea de esta parte, redondear hacia abajo. Entonces, Truncar sería. No, directamente. sí, puede ser truncar. Truncar. También está, en este caso, ceiling. ¿Alguien sabe qué es lo que es ceiling? Ya no. Nada, yo qué quedé. Es el techo, pero el techo interior, no el de afuera. No el roof, Eh, que es de afuera, sino el techo, el que ve en la sala.
¿Sí? Ya, entonces ahí sería 6. Sería 6. Muy bien. Esto es truncar, pero eh, redondear en realidad. Pero, profe, por ejemplo, si usted Redondear. coloca el ceiling, pero lo coloca 5.1, por ejemplo, igual le daría 6. Ah, podemos probarlo. Probémoslo. Coloquemos aquí. Probemos. Realmente no lo sé, así que probémoslo. Sí. Eh, Sigamos con esto porque hay más operaciones de las típicas. Está también max. Esto quiere decir que yo puedo tener dos elementos. Díganme dos números. 5, ¿Ya? 7. 17. 17. Ya. El máximo de No, estos 7. dos. Ya no importa. Ya tomo el máximo. Este es el máximo. Y podemos tener por otro lado el mínimo. Y esto no solamente aplica para dos valores, el mínimo es 2, pero pueden ser para una lista más grande de elementos. Eh, y vamos a ver hasta ahí. Vamos a ver hasta ahí al menos porque existen otros elementos que también podemos ver. Bien, vamos a limpiar, vamos a ejecutar y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos las operaciones básicas hasta el módulo. Tenemos aquí que la potencia de 4 al cuadrado es 16. Aquí vemos que la raíz de 16 es 4. El exponente de Euler elevado a 1 es 2,71 y eso. En este caso nos dice que el logaritmo natural de 1000 en 10 vendría siendo 3. Me dice que chanchito es igual a chanchito, o sea que es true. Me dice que en este caso el suelo es 5 y el techo es 6. Y fíjense que acá es 5,1. Igual lo tomo como techo, así que redondeo hacia arriba. El máximo acá 17, el mínimo 5. Existen varias más elementos que nosotros podemos consultar. Y aquí hay que ver qué es lo que realizan en realidad. Son todos booleanos que nos van a permitir chequear algunas cosas. Existen, aquí voy a copiar esto. Y yo puedo decir que, por ejemplo, si un número o un valor cualquiera va a ser odd p, que puede ser, por ejemplo, un valor 15, por ejemplo. Voy a colocar aquí odd p. Odd p. Y esto nos va a devolver verdadero o falso dependiendo si es que este valor es de tipo odd. En este caso, déjenme ver qué es lo que era odd, que realmente no me acuerdo cuál eran. Ok. Espera un poquitito. Ah, ya. Bien, esto quiere decir que el OTP nos muestra si es divisible por 2. Y también existe una versión contraria, que es el EvenP. EvenP y nos muestra si es que
si no es divisible por 2. Aquí vamos a colocar oddp 15 y aquí vamos a tener evenp. Entonces, tenemos esa que nos va a permitir comparar si es que este elemento es divisible por 2 o no. Y las siguientes, que también son parecidas, tienen que ver con comparar si es que un elemento es un número o no. Entonces esto no podemos decir que esto, por ejemplo, va a ser number p. Nosotros podemos decir, bueno, cualquier número, vamos a dejar ese mismo. Number p va a ser 15. Esto verifica si es que es un número. Y por último, vamos a tener el null. En este caso vamos a tener null nil. Ahí estamos preguntando, con null se pregunta, y en Lisp, nil significa que es el último elemento, como nulo. ¿Ya? Y esto lo podemos replicar acá. Null nil. De hecho, se dan cuenta, aquí lo toma como palabra reservada dentro de Lisp. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver acá, limpiamos esto y ejecutamos, vamos a ver que, por ejemplo, de lo último, vamos a ver que en este caso oddp no es divisible por 2. Aquí, claro que me confundí, es al revés. Era al revés justamente. Entonces este era, si es que este no es divisible por 2 y este sí es divisible por 2. Bien, en este otro elemento nos dice que nil, o sea que el primero era true, el segundo es falso y por lo tanto nos devuelve un nulo. Este nos dice que esto realmente es un número y este elemento nos dice que realmente estamos frente a un elemento que sea nulo. ¿Ya? Estas pequeñas operaciones, como todo en programación, pueden ser concatenadas y unidas unas con otras. Por lo tanto, nos van a servir a lo largo del desarrollo a que nosotros podamos realizando operaciones mucho más complejas. Existen más operaciones, de las cuales son, por ejemplo, las operaciones trigonométricas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el sin, cos, tan, asin, acos y atan. Y así podemos seguir trabajando. Bien, entonces con esto vamos a poder ver un montón de formas en que nosotros podemos trabajar, al menos en Lisp. ¿Queda clara esta parte? Sí. Sí. Bien, vamos a hacer uno nuevo. Quedó clarísimo. Muy bien, vamos a hacer ejemplo 4.lisp. Aquí vamos a copiar el primero. Bien, que lo que vamos a ver ahora es que en Lisp, como ya hemos visto, existen muchos tipos de datos. Entonces, los tipos de datos, por el contexto en cómo es este lenguaje, recuerden que este lenguaje es como un script, no es en sí un código fuente que sea compilado, es algo que está interpretado. Por lo tanto, los tipos de datos que están dentro de este lenguaje son muy débiles, ¿ya? Se le denomina un detipificado bajo, pero al momento de comparar nosotros podemos tener muchos problemas. Por lo tanto, dentro de Lisp hay muchas formas para poder realizar comparaciones, y ahora vamos a realizar formas para que nosotros podamos comparar elementos. Por ejemplo, vamos a definir una variable. Ya habíamos visto que podemos definir defbar como una forma para definir variable, pero vamos a utilizar otro que también nos sirve para el mismo propósito, que es defparameter. Defparameter lo único que hace es crear una variable que le podemos dar cualquier nombre acá. Vamos a decir que esto va a ser un nombre de una persona, y aquí vamos a decir cuál es el valor de ese nombre. Vamos a decir aquí que el nombre va a ser negro, por ejemplo, ya que están ahí con los nick.
Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos hacer una comparación simple entre una variable y un valor, porque lo que vimos anteriormente era con solamente valores. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, format t, vamos a tener en este caso cuál va a ser la operación y cuál va a ser el resultado. En este caso va a ser colita de chancho d. Ahí sí, colita de chancho d y colita de chancho porcentaje. Y vamos a hacer la operación. La operación va a ser EQ, que es la que habíamos visto antes. Y vamos a decir que esto va a ser un nombre. Y vamos a poner cualquier nombre. En este caso vamos a poner Lito. No tiene que decir true o nil. Entonces ahora vamos a ver qué tal. Vamos a repetir esto. La operación va a ser EQ, nombre, y en este caso Lito. Si nosotros ejecutamos esto, vamos acá, limpiamos, decimos que esto va a ser el ejemplo 4. Fíjense que nos dice que es nil, nulo. La respuesta es nula, es falso. Entonces nosotros podemos decir que esto no es verdad. Si por el contrario hubiésemos puesto que esto era realmente negro, como habíamos visto antes, vamos a ver que la respuesta vendría siendo que EQ nombre Lito nil, EQ nombre negro true. Ya, esa es la respuesta en este caso. Entonces podemos trabajar en ese sentido. Pero no es la única forma de preguntar. De hecho, existen otra opción que es completando un poco la operación que se llama equal. Equal nos permite comparar elementos un poco más complejos y nos da un poco más de forma para poder trabajar, más de espacio para poder trabajar. Entonces vamos aquí a realizar este mismo elemento. Vamos a decir que, por ejemplo, vamos a comparar entre valores. Vamos a tener equal. En este caso vamos a comparar, por ejemplo, a ver qué palabras podemos comparar. Clase y presentación. Obviamente no tienen ni una forma de ser iguales, pero la vamos a comparar acá. Igual, clase y presentación. Nosotros podemos comparar qué es lo que hay dentro de esto. También nos va a dar true o nil. Si nosotros ejecutamos ahora esto, nos va a dar exactamente nil. Otra forma, por ejemplo, esto, vamos a decir que esto es comparación de valores de texto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con números. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, comparando si es que esto es igual 10 y 10, obviamente el mismo valor. Comparación de valores numéricos. Vamos a hacer lo mismo para decimales. Vamos a hacer lo mismo para cadenas de texto. En este caso se diferencian un poquitito porque nosotros vamos a utilizar en este caso las comillas. Así que vamos a decir que esto va a ser, por ejemplo, hola. Aquí hay un tema que vamos a tener que trabajar con backslash para que nos acepte las comillas. Backslash. Esto. Y esto lo vamos a copiar acá. Ya, esto no es necesario dejarlo aquí. Ahora sí. Esto sí. Y ahora sí. Ahora sí está bien la operación. Estos van a ser valores de cadenas. Y como podemos también lanzar cadenas, también podemos lanzar listas. Y eso son las cosas como que más nos van a servir en este caso.
nosotros podríamos decir que, por ejemplo, tenemos una lista. Vamos a decir que esto va a ser una lista eh, list 1, 2, 3. Vamos a copiar esto. Vamos a tener estas dos listas que son iguales y vamos a ver cómo se comportan. Ya. Vamos a ver entonces. Vamos a ejecutar, limpiar, ejecutar. Y ahora se dan cuenta que ahora, bueno, ya habíamos visto que clase y presentación nil. En este caso, equal 10, 10 vendría siendo true. 5,5, 5,6 nil. Equal hola, hola vendría siendo true. Igual estas listas, me comparó la lista entera, no tan solo un elemento, en una sola línea, y va a ser true. Solamente por esta última línea es porque Lisp es tan poderoso y en ese tiempo fue tan usado. Es por la simplicidad. Fíjense que realizar la operación, piénsenlo hacerlo lo más básico en C o en Java, lo más básico de cómo uno podría recorrer dos listas, comparar cada uno de los elementos y darnos una respuesta. Al menos necesitaríamos un ciclo y al menos necesitaríamos una comparación. Y en este caso no estamos haciendo nada de eso. Es muy, muy simple. ¿Ya? También en algunos casos vamos a probar que pueden pasar algunas cosas que no queramos. Voy a hacer el ejemplo al tiro. Que no se nos dan del todo bien. Por ejemplo, yo podría decir que en el equal yo podría comparar 1 y 1. Vamos a hacerlo acá. 1 y 1. Comparación de valores de diferente tipo de datos. Y eso es lo que le hablaba antes. ¿Qué piensan que va a salir en esta operación? ¿True o nil? O sea, al ojo debería ser true, pero como está diciendo eso, no sé, no lo pienso. Vamos a hacer la operación y nos dice que nil. En estricto rigor no son iguales. Sabiendo que esto no está bien, se creó una operación en paralelo que se denomina la comparación en any case, ¿ya? Y esto se le agrega una P al final del queue y por lo tanto la operación que se realiza está comparando, tomando en cuenta que pueden haber distintos tipos de tipos de datos en realidad. Entonces vamos a ver acá, guardamos, limpiamos y comparamos. Y ahora nos dice que con equal P esto es true, porque realmente ahora sí, abstractamente estos valores son iguales, a pesar de que son de tipo de datos distintos. Nos va a pasar lo mismo, por ejemplo, si nosotros hubiésemos ejecutado una palabra, por ejemplo, negro y negro, ¿son iguales o no son iguales? Y Pero, Comparación de minúsculas y mayúsculas. Entonces esto nos va a dar nil, porque obviamente aquí hay una diferencia entre la n mayúscula y la n minúscula. Pero si utilizamos la forma de comparación con en any case, no toma en cuenta esos valores. Ya los compara como si fueran uno solo. Así que vamos a ver el resultado de todo esto y vamos a ver que esto va a ser de esta manera. A ver, quizá me equivoqué. Igual negro y negro. Aquí lo tomo igual. Mira tú. No debería haberlo tomado igual. Ah, no, me equivoqué yo. Espera un poco. Me equivoqué yo. Es de esta manera. Como cadena, no como texto. Aquí debería ser
Así. Y esto igual acá. Aquí igual. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me creen y no estoy mintiendo. Entonces, si se fijan, en la primera comparación, como es una cadena, al igual que la lista incluso, nos va a tomar como nil, pero si utilizamos para any case, va a ser en este caso true. Sirve para varias cosas, en este caso nosotros podemos comparar estos elementos. ¿Queda claro? ¿Alguna...? Claro. No, no queda claro. ¿Y los demás? ¿Y los demás? No ¿Qué, sé. po? Sí, yo sí estoy claro, sí, no me había cachado. Ya. Bien, ahora vamos a hacer... Creo que ya por la hora vamos a alcanzar a hacer una más. Así que vamos a hacer un nuevo ejemplo. Este va a ser ejemplo 5, Lisp. Vamos aquí a copiar la primera. Bien, ahora vamos a fijarnos en las condicionales. Ya, condicionales acá se denominan a cualquier elemento que podamos hacer una bifurcación. Por ejemplo, una bifurcación, la más simple en los otros lenguajes, ¿cuál es? ¿Cuál es la bifurcación más simple que se puede realizar? Cri cri, cri cri. Cri. Un if. Un if. Entonces vamos a realizar un if. Ahí. Para eso vamos a crear primero una variable. Vamos a hacer def parameter. Vamos a decir que vamos a tener una variable que se llame edad y le vamos a dar el valor de 18. Entonces vamos a ver entonces cómo podemos utilizar el if. ¿Ya? Para eso esto tiene una forma de la lista, la misma lista que ya hemos visto antes, donde nosotros, bueno, aquí lo voy a dejar comentado. Vamos a tener el if. Dentro de esto va a estar la condición. Luego va a estar el caso, en este caso, caso positivo o caso afirmativo. Y por último está la negación. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo en claro. Por lo tanto, para poder hacer algo, aquí voy a preguntar si es que es mayor de edad o no. Voy a decir if y voy a colocar acá. Si para hacer una comparación voy a decir que si es igual, en este caso edad, a 18. Yo puedo decir aquí con cualquier comparación. En este caso, si es que es mayor de edad, vamos a poner si es que es mayor o igual que edad, la edad de 18. Bien, para eso vamos a dejar esta, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Cuál? Paréntesis. Ese paréntesis abajo como una llave. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí tratar de ayudarnos de esta manera, porque si no se nos van a perder la forma en la que se ejecuta esto. Entonces aquí vamos a realizar la forma positiva. Voy a decir que voy a tener forma T. Voy a escribir simplemente es mayor de edad. Y en el caso contrario, voy a decir que es menor de edad.
¿Ya? Esa va a ser la única forma en la que nosotros vamos a poder trabajar. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a limpiar esto, vamos a ejecutar ejemplo 5, nos va a dar que es mayor de edad porque nos comparó correctamente la edad. Nosotros aquí podríamos incluso preguntar, si vamos a la primera, vemos que esta es la forma de preguntar con read. Vamos a decir que, por ejemplo, en vez de decir que es 18, vamos a colocar acá adentro read. Y vamos a ver qué nos dice. Voy a colocar que aquí va a ser 2. Y nos va a decir que es menor de edad. Si ejecutamos de nuevo, voy a decir que esto va a ser 89 y nos va a decir que es mayor de edad. O sea, aquí estamos viendo realmente lo que podemos o no podemos hacer. Es fácil utilizar esto en realidad. Podemos decir, incluir en cualquier variable, cualquier valor que nosotros le digamos. Bien. Pero esto no es solamente lo que podemos hacer o no. También podemos trabajar con otros elementos que nos podrían beneficiar al momento de trabajar con el if. El siguiente podría ser si es que en este caso, si es que queremos preguntar al revés, digamos que queremos decir si es que es menor de 18, podría decir acá que sea, voy a incluir aquí un nuevo paréntesis y acá voy a colocar not. Voy a negar la condición y por lo tanto voy a hacer que esto vuelva a ser verdadero. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a decir que esto va a ser 6. Y nos dice 2 veces exactamente lo mismo porque nos dice que es menor de edad y es menor de edad. En este caso va a ser con negación. Aquí vamos a colocar al final colita de chancho porcentaje para que no nos dé problemas con el salto de línea. Entonces aquí podemos agregar estos elementos. Así también podemos ir combinando elementos. ¿Cómo nosotros podemos combinar elementos de comparación en los if? Porque esto es una comparación atómica. Una variable contra un valor. ¿Cómo podemos comparar varios elementos? Por ejemplo, yo ahora lo que estoy haciendo un if con la edad que sea mayor o igual a 18. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Pero ¿qué tal si yo les digo que si yo quiero hacer un if con la edad, vamos a hacerlo aquí de otra manera, que tiene que estar entre, a ver, por ejemplo, podríamos decir que tiene que estar entre los 10 edad y los 20 años. ¿Cómo podríamos decir que existe un rango? ¿Cómo esto se hace en programación? ¿A través de qué otra operación? Tiene que ser mayor a 10 y menor a 20, pues, con Ya, los Anderson, ¿o no? ya, muy bien. Ampersand. Sí, No, con el Anderson. con el Anderson. Ya, tiene que ser mayor o igual a 10 y, en este caso, un i lógico o como ustedes dicen, un ampersand y edad menor a 20. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esto es lo importante, el i lógico. ¿Cómo lo hacemos? Acá lo vamos a mostrar. Entonces, para poder hacer algo de ese estilo, independiente para qué lo queramos, porque aquí podemos trabajar para cualquier elemento. Aquí voy a hacer el ejemplo que tengo acá. Voy a tener entonces el if, voy a tener la condición, y dentro de esta condición voy a decir que va a haber un AND, o sea que voy a tener al menos 2 elementos. Voy a tener un elemento, 2 elementos. Dentro de este elemento voy a decir que tiene que ser una persona, preguntar si es que la edad es mayor o igual que 18 y tiene que ser menor
o igual la edad a 65 años, por ejemplo, para trabajar, porque es la edad laboral, ya que estamos en ese tiempo para poder trabajar. Entonces vamos a decir format T y vamos a colocar acá que eh, está en edad laboral. Y acá vamos a hacer la siguiente que no está. No está en edad laboral. Esa va a ser la condición. Entonces podemos trabajar de esta manera. Vamos a ver entonces. Comparamos. Ejecutamos. Le damos un valor. En este caso vamos a decir que tienen 30. Y dice que es mayor de edad y está en edad laboral. ¿Ya? Está bien. Ahora también, si tenemos el I lógico, ¿cómo podríamos hacer el O lógico? Un OR. Con un OR. Muy bien. Vamos a copiar todo esto. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a dejar aquí en vez de AND, vamos a poner un OR. O sea, aquí vamos a decir si es... Esto quiere decir que si es que es mayor 18 o es menor de 65. Aquí lo está obligando a que sean sí o sí de este rango. Vamos a decir entonces al revés. Si es que es menor de 18 o si es mayor de 65, vamos a cambiar estos de lado. No, ¿cómo era esto? Esto era... No. Ahí sí. Ya, entonces ahora nosotros vamos a tener esta misma respuesta, pero ahora a través de un OR. Entonces vamos a ver acá 5, vamos a poner acá 21 y nos va a decir que es mayor de edad, está en edad laboral, está en edad laboral. Entonces aquí ya tenemos uno construido con AND, otro construido con OR. Aquí tuvimos que variar un poquitito las condiciones para que calzaran. Porque recuerden que el I lógico solamente va a tomar en cuenta cuando los dos valores son verdaderos y el OR lo que va a tomar son cualquiera de los valores que sea verdadero. Bien. Pero esto no es lo único que se puede hacer en este caso. Nosotros podemos seguir trabajando y encontrar algunas otras formas de poder representar esto. Existen otras cláusulas que sustituyen al if, al menos acá. Y una es el when. Esto me quiere preguntar exactamente lo mismo. Voy a tener when, la condición. Y aquí voy a tener todo lo que se tiene que hacer. En este caso siempre va a ser afirmativo. Procedimiento afirmativo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo nosotros podemos trabajar de esta manera. Entonces podemos decir que acá... pero me falta algo antes del when. Se me había ido. Bien. Si es que nosotros quisiéramos, por ejemplo, preguntar... olvídense de esto todo por ahora. Si quisiéramos preguntar que queremos trabajar con más de una instrucción positiva, por ejemplo, en vez de decir que solamente es esto, podemos hacer otra cosa. Voy a copiar, por ejemplo, la primera, ya que estamos acá. Y voy a decir que voy a crear una variable acá afuera. Ser def var. Voy a decir que esto va a ser trabaja. Y esto vamos a colocar que va a ser nil por ahora. Y luego aquí vamos a poder modificar ese elemento. Por ejemplo, yo aquí voy a decir que... o no, podría decir años, va a ser más fácil. Años por trabajar. Vamos a hacer una
un valor simple. Vamos a decir si vamos a sustituir esta línea y aquí vamos a dejar otro paréntesis. Y aquí se supone que vamos a tener varias líneas para poder agregar. Para poder hacer eso tenemos que agregar la cláusula progn. Y esto nos va a servir para poder ejecutar varias líneas dentro de esta ejecución. Entonces acá nosotros vamos a poder colocar que, por ejemplo, por un lado, vamos a tener, vamos a decir set f, que nos va a permitir modificar el valor, en este caso de años, años por trabajar. Y vamos a decir que va a ser una operación. Esto va a ser la resta entre 65, perdón, es al revés, menos 65, y aquí le vamos a dar en este caso la edad, y así vamos a poder decir cuántos años le quedan por trabajar. Y acá vamos a decir que está en edad laboral. Voy a copiar esto para hacerlo más simple y le voy a decir acá le quedan, en este caso, colita chancho de años por trabajar. Y aquí vamos a colocar al final años por trabajar. Entonces aquí podemos agregar más líneas, una y otra, hasta que se cierre, en este caso, el paréntesis. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto al final de cuentas podemos haberlo escrito en una sola línea, pero si no, se nos va a confundir mucho. Entonces yo les propongo que lo trabajen de esta manera para que sea mucho más simple de visualizar cuando comienza un paréntesis y cuando termina otro paréntesis. Si no, se van a perder. Así que vamos a ejecutar esto. Ejecutamos. Colocamos una edad, por ejemplo, 40 años. Nos debería dar 25 años de diferencia. Y aquí nos dice que no tiene valor. Veamos aquí el valor. Ah, porque yo lo coloqué mal, perdón. Aquí esto debería ser de esta manera. Ahora sí. Limpiamos, ejecutamos. Y ahí nos dice que de los 40 años está en edad laboral y dice que quedan 25 años por trabajar. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Sí, profe. Bien. Y también podríamos, por ejemplo, decir, vamos aquí a utilizar otro elemento, vamos a poner def bar, vamos a poner opción y vamos a colocar 0 por A, no read, vamos a colocar read. Y además de hacer esto, también existe la opción de trabajar con, vamos a colocar aquí switch, con un switch o casos de o casos en realidad. Ya, para poder hacer eso, nosotros vamos a tener que crear una especie de función donde nosotros podamos trabajar con este elemento. Para hacer eso, nosotros podemos trabajar con un elemento que se llama case. Entonces vamos a tener, bueno, para que se entienda cómo funciona esto, va a ser case, en este caso va a ser el valor, luego van a estar, hasta que termine esto, va a ser caso 1 y luego no es caso 1, esto va a ser el valor 1
y la acción y luego los demás. Por ejemplo, valor 2, acción 2 y así. Y también por último va a estar otra acción que va a ser el otherwise. ¿Ya? Y con esto nosotros podemos trabajar de esta manera. Entonces voy a hacer aquí exactamente esto mismo. Voy a decir que acá adentro va a estar el case. Aquí voy a decir que esta va a ser la opción. Y acá adentro voy a hacer cada uno de los casos que vamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a decir que una opción, voy a decir 1. Voy a decir que voy a imprimir que seguir la clase. O 2, terminar la clase. Y 3, otherwise voy a colocar aquí ya, yo podría seguir añadiendo casos y más casos. Voy a colocar aquí en vez de 3, voy a poner otherwise para que se note que esto es de esta manera. Entonces, si yo aquí ejecuto esto, voy a hacer aquí este mismo caso. Voy a colocar que esto va a ser 40. Ya no importa, esto ya lo habíamos visto. Ahora puedo hacer un caso, por ejemplo, de que sea 2 y me dice, a ver, ¿qué pasó? Case variable option has no value. Porque de nuevo se me olvidó colocar este elemento. Ahora sí, 40 y ahora voy a colocar 2. Me puso dos cochineadas. Ahora sí, de nuevo. Último caso. Y ahora me dice terminar la clase. Así que con eso terminamos la clase, chicos. Bueno. Ya, terminó la clase, sí, porque ya está terminando. Bien, chicos, no sé si queda alguna pregunta o algo que quieran comentar. Profe, Dígame. yo quería preguntar, o sea, quería decirle de que si puede subir las clases. Sí, Es sí, que sí, sí, en la lo clase tengo. pasada yo falté y Sí, me di cuenta y que la muchos quería. faltaron. Yo me estaba Ya. haciendo exámenes. No llegó nadie, por loco. Estaba Carlito, no creo. Seba, casi me embargan la casa, estaba con impuesto interno. Creo si en el if uno pone un 1.0 en una ND y el otro lado le pone un 1, igual lo toma malo, ¿no? No sé. Deberíamos. Veamos. Vamos a ver acá. Ya, ahora sí. Colocar un if. Vamos a colocar equal. Eso, ¿cierto? Sí, eso mismo. Vamos a colocar aquí print. Sí. Y el otro. A ver qué tal. Ya 40, 2. Y sí, los deja como igual, los toma como número. Ya. Perfecto. Ya esto no lo tenía ahí, no me acordaba, así que. Bien. Ya, vamos a terminar hasta acá por ahora. Las clases van a estar subidas, bueno, ojalá hoy día en la tarde. Voy a tratar de tener eso subido. Así que eso, chicos. Cuídense harto y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.